La noche cayó sobre Barcelona con esa calma engañosa que precede a las tormentas más silenciosas. En el piso donde Clara Chía vive con Gerard Piqué, las luces permanecían encendidas pese a la hora. Él había salido hacía unas horas, alegando una reunión imprevista. Ella se quedó sola, con el sonido constante del reloj y el eco de sus propios pensamientos. Durante meses, Clara había aprendido a convivir con la incertidumbre. La exposición mediática, los rumores, las miradas ajenas, habían moldeado su rutina hasta hacerla casi transparente. Sonreía cuando debía hacerlo y callaba cuando lo prudente era no decir nada. Pero aquella noche, algo cambió. Un presentimiento, una intuición difícil de explicar, la llevó a mirar el teléfono de Piqué. No buscaba confirmar una traición, al menos no una física. Buscaba respuestas, quizá un alivio a las dudas que la acompañaban desde la famosa llamada de Shakira. Esa llamada que, aunque breve, había dejado marcas invisibles. Desde entonces, cada gesto de Gerard parecía distinto, más distante, más ensimismado. Clara había intentado convencerlo de que todo estaba bien, de que el pasado no volvería, de que ella era suficiente. Pero en el fondo, sabía que esas palabras no bastaban. El teléfono vibró sobre la mesa y, sin pensarlo, lo tomó. Era un mensaje sin abrir, un hilo de conversación con un nombre que reconoció al instante. Shakira. La cantante no aparecía con su nombre completo, solo con una inicial. Pero Clara ya sabía quién era. El intercambio no era reciente, ni comprometedor, al menos no en apariencia. Sin embargo, cada palabra tenía un peso distinto cuando venía de esa persona. Gracias por encargarte de los niños, sé que no era fácil coordinarlo. El mensaje parecía cordial, amable, casi banal. Pero el tono de Piqué en la respuesta era otro. Siempre lo haré, tú sabes que me importan más que nada. Luego, una pausa de varios días y otro texto. Espero que estés bien, supe que el viaje fue intenso. Clara leyó esas líneas una y otra vez. No había nada abiertamente inapropiado, pero tampoco neutralidad. Había nostalgia, una cercanía emocional que no necesitaba explicaciones. El corazón le latía con fuerza. No era celos, era miedo. Miedo a confirmarse que, por más que lo intentara, siempre habría un lazo invisible entre ellos. La historia que ella había intentado escribir empezaba a desmoronarse bajo el peso de otra que seguía viva. Dejó el teléfono sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. El silencio de la habitación amplificó cada pensamiento. Durante varios minutos no se movió. Solo respiraba, intentando controlar la mezcla de enojo y tristeza que la invadía. El amor, pensó, no siempre duele por lo que ocurre, sino por lo que se imagina. Y esa noche, la imaginación era su peor enemigo. El reloj marcaba la medianoche cuando Piqué regresó. Entró despacio, con el gesto cansado de quien lleva demasiado peso sobre los hombros. Ella lo miró desde el sofá, sin decir palabra. Él se detuvo un segundo, notó algo en su mirada, pero prefirió callar. Se sirvió un vaso de agua, revisó el móvil, y al ver que lo había dejado sobre la mesa, levantó la vista. ¿Lo usaste?, preguntó, con un tono más de sorpresa que de acusación. Clara no respondió. No hacía falta. El silencio bastaba para confirmar lo que ambos sabían. Piqué respiró hondo y se sentó frente a ella. El ambiente se volvió pesado, como si el aire mismo se negara a moverse. No hay nada, dijo al fin, no es lo que piensas. Clara lo observó, intentando encontrar verdad en sus palabras. No es lo que pienso, repitió en voz baja, pero sí lo que siento. Y lo que siento, Gerard, es que nunca dejaste de hablar con ella, aunque no lo hagas con palabras. La frase lo dejó sin respuesta. Era una verdad que él mismo no sabía cómo negar. No había infidelidad, pero sí un vínculo no resuelto, una deuda emocional que seguía abierta. En ese momento, Clara entendió que no se trataba de Shakira. Se trataba de ella misma, de la inseguridad de vivir bajo la sombra de una historia que aún respiraba.
El resto de la noche transcurrió en silencio. Piqué se encerró en su despacho. Clara permaneció en el salón, con la mirada fija en el vacío. El teléfono seguía allí, mudo, convertido en testigo de una fractura invisible. Al amanecer, Barcelona despertó indiferente. El tráfico volvió a llenar las calles y los titulares hablaban de fútbol y negocios. Nadie sabía que, en ese apartamento de la zona alta, una relación había perdido su equilibrio. Clara salió al balcón y respiró el aire frío. Pensó en lo irónico que resultaba todo. El mundo la veía como la mujer que había ganado una historia, cuando en realidad apenas empezaba a perder la suya. Tomó una libreta, una de esas donde solía anotar ideas de trabajo, y escribió una frase. Hay mensajes que no se leen con los ojos, se sienten con el corazón. La cerró y la guardó en un cajón. Afuera, la ciudad seguía su curso. Dentro, algo se había roto para siempre. Las primeras semanas después de la separación fueron un laberinto sin salida. Clara Chía había aprendido a moverse en un mundo donde todo se sabía y nada se comprendía. Los flashes la perseguían incluso cuando no salía de casa. Los reporteros se apostaban frente a la puerta, esperando cualquier gesto, cualquier mirada que confirmara los rumores. Pero no había declaraciones, ni comunicados, ni lágrimas frente a las cámaras. Solo silencio. Un silencio que, paradójicamente, hacía más ruido que cualquier palabra. La joven asistente, que una vez había sido presentada como la nueva compañera de uno de los futbolistas más reconocidos de España, se convirtió de pronto en un espejo del desgaste mediático. Pasó de ser curiosidad a ser blanco de escrutinio. Su rostro aparecía en titulares acompañados de adjetivos que cambiaban según el día: fría, distante, dolida, culpable, víctima. Ninguno acertaba del todo, porque la verdad era más simple y más humana. Clara estaba rota, no por la exposición, sino por la sensación de haber vivido una historia prestada. En la intimidad, el relato era otro. Se levantaba tarde, apenas comía, y se refugiaba en los libros que antes usaba para distraerse del ruido exterior. Empezó a escribir como una forma de respirar. Anotaba frases sueltas en una libreta de tapa azul, una que había llevado a los viajes con Gerard cuando todo parecía eterno. Las historias no se rompen de golpe, se desgastan de a poco, escribió una mañana. Y cuando el amor se convierte en costumbre, el silencio se vuelve insoportable. Cada línea era un intento de ordenar el caos. No había rabia, solo una tristeza serena. Esa clase de tristeza que no busca consuelo porque ya no espera nada. Sus amigos más cercanos contaban que hablaba poco, pero escuchaba mucho. Que no mencionaba el nombre de Gerard, pero lo tenía presente en cada pausa. Y que cuando alguien pronunciaba la palabra Shakira, simplemente bajaba la mirada. Mientras tanto, Piqué continuaba con su rutina, o lo que quedaba de ella. Su empresa seguía funcionando, pero sus apariciones públicas se redujeron al mínimo. En los eventos, sonreía por compromiso. En las entrevistas, respondía con frases cortas. Estoy bien, centrado en mis proyectos, decía con un tono mecánico. Pero las cámaras no engañan. Los ojos no sonreían. Fuentes de su entorno aseguraban que había cambiado. Ya no era el hombre impulsivo de antes, ni el estratega que disfrutaba del control. Era alguien en pausa, alguien que por primera vez enfrentaba el peso de sus decisiones sin poder escapar al partido siguiente. Parece más humano, dijo un antiguo compañero del Barça en una conversación privada. Pero también más triste. Creo que se dio cuenta demasiado tarde de lo que perdió. En Miami, Shakira mantenía su habitual discreción. Vivía volcada en su música y en sus hijos, lejos del ruido pero no del recuerdo. Cuando un periodista le preguntó por Piqué durante una entrevista de promoción, sonrió y respondió con elegancia. El pasado es aprendizaje, dijo. Nada más. Suficiente para que el silencio posterior se interpretara como una sentencia. La frase recorrió el mundo y llegó a Barcelona como un eco. Los programas de televisión la analizaron durante días, mientras los fans debatían su significado.
Clara la leyó en las redes y la sintió como una punzada. No porque creyera que iba dirigida a ella, sino porque reconoció en esas palabras algo que aún no había aprendido: el arte de soltar sin mirar atrás. Su terapeuta, una psicóloga recomendada por su madre, le habló sobre la diferencia entre el amor y la dependencia emocional. Le dijo que a veces la necesidad de ser elegida pesa más que la de ser feliz. Clara escuchó en silencio. Por primera vez, alguien le ponía nombre a su dolor. Con el tiempo, comenzó a salir de nuevo, discretamente, sin cámaras ni maquillajes. Caminaba por el barrio viejo de Barcelona con una gorra y gafas oscuras, intentando pasar desapercibida. A veces entraba en una pequeña librería en la calle Verdi, donde el dueño ya la conocía y fingía no reconocerla. Allí pasaba horas, hojeando libros de filosofía y novelas sobre la identidad. Creo que busca entenderse a sí misma, comentó una amiga cercana. Ya no le interesa saber por qué él hizo lo que hizo. Solo quiere saber quién es ella después de todo esto. La prensa, sin embargo, no descansaba. Cada paso se convertía en noticia. Cada silencio, en sospecha. Una revista tituló: Clara Chía, más fuerte que nunca. Otra respondió: Clara se derrumba en terapia. La contradicción era el nuevo oxígeno mediático. Mientras tanto, en las redes, la narrativa se dividía. Algunos la defendían, otros la atacaban. Los mismos que antes celebraban su relación ahora le exigían explicaciones. Las redes no olvidan, pero tampoco perdonan. Clara aprendió eso a la fuerza. En una de las pocas conversaciones con una persona de confianza, dijo algo que luego se filtró a la prensa. No me duele perderlo, me duele haberme perdido a mí misma intentando ser lo que él necesitaba. Esa frase, reproducida 1000 veces, se volvió símbolo de una nueva etapa. Por primera vez, el público la veía no como la villana de una historia, sino como una mujer que también había caído en el mismo laberinto que Shakira años atrás. Y es que la ironía era evidente. Ambas, en momentos distintos, habían amado al mismo hombre con la misma intensidad, y ambas habían aprendido que amar no basta cuando la otra persona sigue buscando validación fuera de sí misma. La diferencia era la edad, la experiencia y la manera de asumir la pérdida. Shakira transformó el dolor en arte. Clara, en introspección. Dos caminos distintos hacia la misma comprensión: que la libertad sin responsabilidad no es amor, es ego. En los meses siguientes, el entorno de Piqué empezó a notarlo más apagado. Un empresario amigo suyo lo describió como agotado emocionalmente. Dijo que ya no hablaba de proyectos con el mismo entusiasmo. Que pasaba horas mirando el teléfono, sin escribir, solo mirando. Quizás esperando un mensaje que nunca llegaba. Los medios captaron imágenes de él solo en restaurantes, o caminando sin compañía. Algunos hablaron de una crisis existencial. Otros, de simple desgaste mediático. Pero quienes lo conocían sabían que algo más profundo estaba ocurriendo. Por primera vez, Piqué parecía enfrentarse a la consecuencia más dura de todas: la soledad no elegida. Clara, por su parte, siguió en silencio. Había comprendido que no podía competir con un recuerdo, y que la única manera de cerrar un ciclo era dejar de girar alrededor de él. Volvió a trabajar, poco a poco, sin anuncios ni entrevistas. Rechazó ofertas para contar su versión. Mi historia no se explica, se supera, dijo a una periodista que intentó convencerla. Y cumplió su palabra. Un año después de la famosa llamada que lo cambió todo, el panorama era otro. Shakira triunfaba con una nueva gira internacional. Piqué mantenía su empresa, pero ya no era el centro de atención. Y Clara, más discreta que nunca, vivía lejos del centro, en un piso pequeño con vistas a la montaña. Lejos del ruido, cerca de sí misma. Su entorno afirmaba que había encontrado cierta paz. No la felicidad eufórica de los inicios, sino una calma madura. A veces se la veía paseando con un libro en la mano, otras, en un café escribiendo en silencio. No buscaba revancha ni perdón. Solo equilibrio.
Un periodista que intentó entrevistarla lo resumió con una frase que nunca llegó a publicarse. Clara ya no es noticia, y quizá por fin eso sea lo mejor que le ha pasado. El tiempo había hecho su trabajo. Las redes encontraron otro escándalo. Los titulares cambiaron de nombre. Pero en algún rincón de Barcelona, una mujer que había sido reducida a una sombra mediática volvía a sentirse real. A veces recordaba las noches en que todo parecía derrumbarse. Pensaba en los mensajes, en las miradas, en el peso de cargar con una historia que nunca fue completamente suya. Y entonces entendía algo que solo se aprende después del dolor. Que la verdadera libertad no es alejarse del otro, sino dejar de necesitar su mirada para existir. En uno de sus últimos apuntes en la libreta azul escribió: "El amor se acaba, pero la lección queda. Y si alguna vez vuelvo a amar, será desde la calma, no desde la carencia". Esa frase quedó ahí, sin fecha ni firma, como cierre de un capítulo que tardó en escribir, pero que finalmente se cerró. El resto del mundo podrá seguir hablando de ella, de él o de Shakira. Pero para Clara, la historia terminó la noche en que entendió que no se puede vivir eternamente a la sombra de un eco. Y mientras los medios buscan nuevas versiones, ella, simplemente, respira. En silencio. Porque a veces el silencio no es rendición, sino una forma de empezar de nuevo.